amigos, qué bueno tenerlos de regreso en Two Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un dulce tradicional japonés, mochi de matcha. Bueno, la ventaja de esta receta que les voy a compartir es que solo necesitan 3 ingredientes básicos. Y bueno, un poco de maicena. Yo aquí ya me adelanté. Ustedes pueden usar un papel para hornear si no tienen tapete de silicón. Y como pueden ver, lo llené de maicena con ayuda de mi... ¿cómo se dice? Colador. De mi colador. Aquí tengo mi harina de arroz y tengo agua. Y lo que voy a empezar a hacer es mezclarlo con ayuda de mi batidor Globo. Aquí yo ya mezclé mi agua con toda mi harina de arroz y el ingrediente secreto va a ser el matcha. Si no tienen matcha no se preocupen, la verdad es que de todos modos queda muy rico. Lo pueden hacer también en vez de agua con leche de coco para que les quede un mochi de coco. Lo pueden hacer con chai, con ralladura de cítricos, la verdad es que no hay límites. También hay gente que les pone fruta deshidratada, ya la mezcla terminada. Y queda muy rico. Ahora lo que vamos a hacer es cocinar nuestra mezcla de arroz con agua. Y lo que vamos a hacer primero que nada es colar. Ahora voy a poner mi azúcar. Y a fuego medio vamos a empezar a cocinar. Amigos, tuvimos un pequeño problema técnico con la otra olla para esta estufa, pero les decía que añadimos el azúcar. Y a fuego medio vamos a ir cocinando el mochi. Es importante que no lo dejen de mover para que abajo no se empiecen a hacer grumos y que todo su mochi quede con la misma textura. Y bueno amigos, conforme pase el tiempo van a notar un cambio de textura. Ahorita está un poco más espesa, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Sí, ahí se ve. Y aquí ya tengo mi mochi casi listo. Como pueden ver, la textura cambió por completo y ahora es más bien como una masa muy húmeda. Y también cambié la espátula para que me ayude más a mover desde abajo y terminarlo de cocinar. Amigos, aquí ya tengo listo mi mochi y como pueden ver no es nada difícil de hacer y la ventaja es que son ingredientes muy fáciles de encontrar. Y ahora vamos a poner nuestra masa en nuestro silpat con maicena. Y ahora, nada más para terminar, vamos a... Y ahorita lo terminé de extender con mi mano. Le puse un poco más de maicena solo para asegurarme que no se va a pegar para nada. Y lo vamos a dejar un ratito reposar hasta que se enfríe para después poderlo cortar y comerlo. Amigos, ya dejé reposar mi mochi aproximadamente 1 hora. Y vean qué fácil es despegarlo del silpat cuando tiene bastante maicena. Y ahora lo que vamos a hacer es, para poder cortarlo, pasarlo a una tabla para picar. Con bastante maicena otra vez. Con mucho cuidado. Voltearlo. Aquí tengo un poco de aceite en spray, entonces lo que voy a hacer es cubrir mi cuchillo. Esto es igual que en el video de los s'mores, para aquellos que los hicieron, para cortar el malvavisco. No queremos escatimar en estos polvos porque si no se va a pegar y no va a salirnos tan bonito. Entonces vamos a ir cubriendo el cuchillo poco a poco conforme cortemos. Amigos, ya terminamos de cortar nuestros mochi y pues a ver qué tal nos quedan. Les puse un poquito más de maicena para que no se pegaran. Y ya que me aseguré de ponerles maicena en todas las orillas, les quité el exceso de maicena porque si no, solo vamos a comer maicena y maicena y maicena.
Vamos a probar uno. No me grabes comiendo. Como pueden ver, es una receta muy sencilla. De aquí mismo podemos hacer los mochis con helado. Y esperamos que nos acompañen muy pronto, que se suscriban al canal, síganos en Instagram y muchas gracias por ver el video. Amigos, y ahorita les voy a hacer el demo de cómo se hace el mochi relleno de helado. Lo más importante es que ya tengan listos sus cuadritos de mochi, como hace rato les mencionaba, bien cubiertos. Y ahorita los vamos a extender. Lo primero que tienen que hacer es en un molde como este, y si no tienen, no se preocupen. Pueden usar el scoop directo, un scoop de este tamaño más o menos, o del tamaño que quieran sus mochi. Y hacer su helado, ponerlo sobre igual un silpat, o bueno, en este caso el tapete de silicón, y dejar que se enfríe con esta forma por aproximadamente 1 hora, hora y media. Para hacer los mochi rellenos de helado, vamos a cubrir la mesa con bastante fécula de maíz. Voy a tomar uno de mis cuadritos de mochi y vamos a extender ahora, ya sea con la ayuda del rodillo o con nuestras manos. El tamaño del mochi extendido debe ser suficiente para cubrir la semiesfera de helado y de un grosor de aproximadamente 3 milímetros. Coloca el helado en el centro del mochi extendido y comienza a cubrirlo tomando un extremo y llevándolo hacia el centro. Después, toma otro extremo del mochi y llévalo al centro de nuevo, pegándolo sobre sí mismo y así sucesivamente hasta cubrir todo el helado. Si te queda muy grueso por debajo, lo que puedes hacer es quitarle un poco del exceso con un cuchillo o unas tijeras. El reto es hacerlo lo más rápido posible para evitar que tu helado se descongele. Antes de comerlos, te recomiendo que los congeles unos minutos más y listo. Recuerda que puedes hacer mochi de cualquier sabor y con el helado que más te guste.